Damos comienzo al panel 1 sobre gobernanza. Y en este segmento buscamos un abordaje con visión holística, en donde participan los distintos actores del sector público, privado y social respecto a acciones de economía circular en distintas vertientes. Una de ellas es la fase de implementación de la Ley General de Economía Circular y de acciones que ya se están implementando en los órdenes de gobierno, empresas, que ya están de manera operativa y que ya se están complementando con el nuevo marco regulatorio. La mecánica de funcionamiento en el panel es, se les realizarán preguntas a los panelistas en 3 rondas. Tienen 4 minutos para responder. Después de 1 hora tendremos un segmento de preguntas y respuestas del público y pues estamos atentos a su participación y cedo la palabra a la moderadora maestra Erika Valencia. Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar, creo que todos aquí entendemos que una de las grandes preguntas que tenemos hoy es si estamos preparados realmente para cambiar a raíz en todo este paradigma, porque la economía circular no es solamente el reciclar más, el generar menos, sino realmente el rediseñar la forma en la que funciona la economía de origen. Y doctor Carlos, ¿qué es el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad? Muchas gracias, Erika, y gracias por la invitación a este extraordinario foro. El 15 de julio del 2025, aquí en este mismo lugar, en este mismo espacio, se firmó el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Es un acuerdo de abajo hacia arriba que nos permite articular en 4 hélices: gobierno, academia, sector productivo y sociedad civil organizada, 15 compromisos básicos y 5 mecanismos de operación municipio por municipio. Este acuerdo se firmó con 23 municipios, un poco más allá del escenario esencial que habíamos planteado, que fueran 20 y no más. Tenía como objetivo encontrar un modelo que permitiera el isomorfismo institucional en términos técnicos, que en términos muy prácticos es la copia por envidia. O sea, ¿cómo podemos hacer que en distintas partes del país, con distintas problemáticas, tuviéramos modelos ejemplares de economía circular y de confiabilidad? Aquí estamos hablando de un modelo que tiene 2 rieles. Uno es la economía circular en términos, pues, de lo que ya hemos estado hablando, todo lo que implica esto, pero tiene otro riel que es la confiabilidad. Y eso implica el largo plazo. ¿Cómo hacemos para que esto vaya mucho más allá del límite natural de los gobiernos y que sea sostenido y sostenible desde la sociedad civil, desde los ciudadanos, desde los sectores productivos que requieren larguísimos plazos? No hay mejor regalo que se le pueda hacer a un municipio. Y miren que fui el director general del INAFED, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Tuve a mi cargo todos los municipios del país, y en la OEA, presidente de la RIA, de la OEA, de todos los municipios del continente. Tiene que ver con que les demos largo plazo. Pero eso requiere condiciones especiales, y para ello utilizamos un estandarizo
que es una iniciativa mexicana, la ISO 18091, sobre gobiernos confiables. Es un estándar ya muy maduro, tiene 20 años, es una iniciativa de México y es una iniciativa que también brota de la Secretaría de Economía por estar aquí, lo que fue la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, que es el member body de ISO. En este escenario, esto surge por el que la ISO nos comunica en 2024, pues que cada 5 años se revisan las normas ISO, que esta iniciativa que inició en 2005 con el IGUA 4 2005, IGUA 4 2009, ISO 18091, en 2014 ISO 18091, en 2019, pues resulta que el 80% de los países donde se ha aplicado no quieren modificaciones, va para adelante y entonces queda vigente hasta el 2029. Pero la ISO nos pide como México hacer un modelo que permita revisar la Agenda 2030 desde lo local. Esa revisión de la Agenda 2030 surge porque hay 57 países que han adoptado este estándar como norma nacional. Y en 2 es obligatoria, en la India y en Panamá. Entonces nos pidieron a México que tuviéramos un modelo que pudiera ser extendible a otros países. Este Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad está por expandirse, por lo pronto, a España, a Italia, a Brasil, a Colombia, a Argentina, a Perú y a Chile. Entonces, el modelo que inició el 15 de julio con el respaldo de la Secretaría de Economía, donde se constituyó una Secretaría Técnica, hemos estado acompañando este proceso con 23 municipios y recientemente con 15 municipios y comunidades originarias en Chiapas. Y bueno, ahora explico más adelante cómo operar. Muchísimas gracias, doctor, y justo por explicar, bueno, es importantísimo justo para la sostenibilidad y en todos los esquemas esta perspectiva de cooperación y justo ir ampliando desde lo local hacia lo global. Y, senador Néstor Camarillo, ¿cuáles son las funciones y objetivos de la Comisión Especial de Economía Circular y Desarrollo Empresarial del Senado de la República? Gracias. Bien, primero reciban un cordial saludo del senador Néstor Camarillo, quien por un tema de agenda local en el estado de Puebla se disculpa por no poder asistir. Sin embargo, en mi carácter de secretario técnico de la Comisión de Economía Circular, agradezco justo la consideración y la invitación para poder dialogar de este tema importantísimo en el Senado de la República. Respondiendo la pregunta de manera muy particular, quisiera hacerlo de manera cronológica. Es históricamente la primera vez que existe una comisión de este tipo, no solo en el Senado, sino en el Poder Legislativo de nuestro país. La Cámara de Diputados, Cámara de origen de la Ley de Economía Circular, por ejemplo, no existe una comisión como tal y fue una comisión que tiene que ver con temas de medio ambiente, la encargada de poder dictaminar y poder emitir el dictamen de esta iniciativa de la presidenta. Ahora bien, dentro del Senado, ¿cuál es la función? En primer lugar, quisiera explicar justo cuál es el funcionamiento de las comisiones dentro del Senado para que a partir de ahí podamos comprender el gran trabajo que se viene. Las comisiones dentro del Senado son aquellos órganos internos que reciben las iniciativas que tienen que ver con los temas que encabecen. En este caso, por supuesto, la Comisión de Economía Circular se llama Comisión de Economía Circular y Desarrollo Empresarial. En este caso, al ser una comisión especial dentro del Senado de la República, la facultad de la comisión es emitir opiniones sobre todas aquellas iniciativas que lleguen en la materia al Senado de la República. Hasta ahora, algunas que han llegado van no solamente en esta, digamos, comisión en lo individual, van en conjunto, como aquellos colegas del Poder Legislativo lo puedan saber,
con comisiones como la de Economía, que preside justo el senador Emanuel Reyes, y con algunas otras que tengan que ver. Habiendo dejado claro esta parte, ¿cuál es nuestra función o cuál es nuestra urgencia en este momento? Y que agradezco mucho la apertura para la invitación. Tenemos por reglamento interno y por deber ser de hacer nuestro programa de trabajo. La comisión tiene apenas 3 semanas de haberse instalado, ahí estuvieron acompañándonos y agradezco que hayan asistido, pero ahorita estamos justo en este momento de integrar nuestro programa de trabajo. Y entonces, ¿cuál sería mi invitación? A que todas aquellas propuestas que ustedes tengan para ser integradas dentro del programa de trabajo de la Comisión de Economía Circular y Desarrollo Empresarial del Senado, somos un lienzo en blanco para poder escucharles. Tienen la puerta abierta para que podamos recibir cualquier propuesta que tengan. Por supuesto que ya la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Economía ya han avanzado bastante en el tema. Nosotros es nuestro deber poder alinearnos con ellos, pero bueno, ya ante la iniciativa que ya salió, los 180 días en los que nos encontramos para los temas secundarios y los temas transitorios, creo que qué mejor que nosotros ser una herramienta para que ustedes que son desde la iniciativa privada o desde el sector público, aquellos que tienen ya perfectamente identificadas las necesidades, podamos servirles nosotros como herramienta legislativa para poder hacer los ajustes en todas aquellas leyes que en nuestras manos estén como Poder Legislativo Federal. Muchísimas gracias y me parece importantísimo esto último que comenta, porque algo que se vuelve súper evidente en estas conversaciones es que ninguna institución lo puede hacer sola, ¿no? Y que realmente necesitamos precisamente generar esquemas de cooperación y que México además está siendo un gran ejemplo de referencia en cómo está generando estos esquemas de colaboración real entre sectores. Y precisamente incluso desde esta última invitación, ¿no? De ver, de verles a las comisiones como un espacio de herramientas para, ¿no? para generar las peticiones, para subir las propuestas y que las veamos desde los otros sectores a favor para poder avanzar en conjunto en este gran desafío. Y maestro Jesús Elizondo, ¿qué acciones se han emprendido desde el Congreso del Estado de Nuevo León en materia de economía circular? Bueno, pues muy buenos días. Gracias por la invitación. Agradecer a la Cámara Verde, al equipo, por tomar en cuenta la opinión de los congresos locales. Y bueno, en mi caso, como presidente de la Comisión de Economía, Emprendimiento y Turismo del Estado de Nuevo León, hemos estado trabajando en una propuesta que aún no se termina de dictaminar, justo por la naturaleza del Congreso de Nuevo León. Es de los pocos congresos del país que tiene, ni un partido tiene la mayoría. Somos 42 diputados. El PRI, PAN, MC, Morena, cada quien tiene una cuarta parte. Entonces eso nos hace tener que lograr consensos. De hecho, cada fuerza política presentó una propuesta de su visión de economía circular. Obviamente la de nosotros, la de Morena, pues va muy enfocada, alineada a lo que previamente se presentó aquí. Y un poco la visión general, que es lo que yo quisiera compartir principalmente, de las legislaciones locales, la importancia que tienen, pues es que justamente gran parte de la aplicación de las normas de economía circular, específicamente lo que tiene que ver con residuos, pues recae en los municipios. El 80% de los residuos los manejan los municipios. Entonces, las normas estatales, las leyes de economía circular que se están aprobando, se aprobaron en distintos estados de la República, desde mi punto de vista, tienen que ser impulsoras del crecimiento y el desarrollo económico y no un freno o un requisito burocrático que perjudique a los comerciantes o perjudique a los empresarios, sino que vaya de la mano con las cámaras, vaya de la mano justamente con cómo generar procesos que no solo ayuden al medio ambiente, pero que también propiamente por sí mismos estimulen la economía y particularmente a las MIPYMES, que son las que generan la mayor cantidad de empleos y además quienes benefician a las y los más pobres. En el Congreso, parte de lo que lo ha detenido, en el caso de Nuevo León, les platico, es que desde una visión del Estado, del gobierno del Estado, lo que les importa más del tema de economía circular, pues son el tema de los residuos, que la basura es un gran negocio. O sea, ¿quién maneja
el tema de la basura, qué normas va a haber, el tema de las inspecciones. Por otro lado, los empresarios vienen con nosotros, nos dicen, oye, pues yo no quiero que haya ahora inspectores en tema de economía circular y que luego vengan a pedirnos un moche o vengan a extorsionarnos, ¿no? Entonces, es complejo porque hay una parte muy noble de la materia de economía circular, que creo que es la parte principal de la formación de esas políticas públicas, de esta perspectiva de cómo generar y detonar este tipo de emprendimientos y este tipo de industrias que caen en la economía circular, pero tiene que hacerse de la mano de la iniciativa privada, por un lado, y por eso el tema del panel creo que es importante hablar de la gobernanza. Tiene que hacerse de la mano de los mismos alcaldes también, ¿no? Que al final son quienes de alguna forma pues tienen que ayudar junto con los estados en la implementación de las mismas normas y que no sea una implementación desde el lado de la iniciativa privada que lo vean como una cuestión coercitiva, que va a meterles todavía un requisito, un impuesto más o una llaga más a la lista de trámites, ¿no? Que tienen que hacer. Y yo creo que un elemento importante que queremos incorporar en la propuesta de Nuevo León, pues es justo los temas de digitalización, de simplificación, para que en este proceso de estos lineamientos que se van a publicar y que ya se están haciendo públicos, pues podamos tener nosotros maneras muy simples en donde empresas de distintos niveles, sobre todo las más pequeñas, pues puedan incorporarse a estar en ese cumplimiento de lo que es la economía circular sin tampoco caer en un rezago o caer en una situación en donde les estemos perjudicando en su actividad económica. Muchísimas gracias. Y justo como se comenta, la gobernanza y la gobernanza multinivel es importantísima precisamente en esta colaboración, no nada más entre sectores, y herramientas como la digitalización y el cómo se simplifica es vital también para que se vea una real oportunidad y, como dices, pase a ser más allá de pues de un reto a que realmente lo veamos como una gran oportunidad desde todas las aristas. Y César, ¿qué opinas sobre la plataforma nacional y la auditoría ambiental voluntaria planteada en la LGS? Hola. Hola. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un poco para contextualizar de dónde vendría la respuesta que nosotros como Polea, Política y Legislación Ambiental, hacemos a esta pregunta. Nosotros somos una asociación civil que ha trabajado en el desarrollo de legislación a nivel federal y subnacional a través de lo que le llamamos procesos participativos, donde buscamos que en diferentes actividades como talleres, entrevistas, sitios web, etcétera, todos los sectores de la población puedan participar y a partir de esa participación desarrollar legislación, reglamentos que estén adaptados a la realidad. Entonces, al momento y de todos los procesos participativos que hemos implementado, tenemos respuestas de por lo menos 4,000 personas a sitios web que implementamos en diferentes estados, tenemos por lo menos 500 entrevistas respondidas y entonces creemos que tenemos una visión bastante general de las necesidades particulares que varios estados de la República tienen. Y entonces, ya hablando particularmente de la plataforma nacional, me gustaría comentar que entendemos que la información es clave para la toma de decisiones. Y si entendemos que es clave, necesitamos que todos los sectores, sea gobierno, sea sector privado, sociedad civil, tenga información que sea útil y que esté disponible. Entonces, la plataforma es una gran idea, pero debemos de tener en cuenta que en la implementación no debemos de pensar en una plataforma que sea un repositorio y ya, sino que sea información que ayude a la toma de decisiones para ser más ambiciosos, tomando en cuenta esta visión de progresividad de la implementación de la economía circular. O sea, en este momento no estamos listos para allá, todos somos circulares. Necesitamos ir dando los pasos hacia adelante con información que además sea actualizada y reconocer que la implementación de la economía circular pues nos va a ir dando aprendizajes valiosos que tenemos que tomar en cuenta para mejorar esta misma plataforma y de ahí paso al tema de la auditoría ambiental. Es una gran idea que empecemos con un mecanismo voluntario.
hay diferentes capacidades económicas, de personal, etcétera. No podemos esperar que toda la industria ya esté lista. Al ser voluntario, cada uno de los sectores podrá ir avanzando de acuerdo a sus capacidades e ir en una mejora constante. Al final, la auditoría, pues la intención de las auditorías es esta mejora continua de los procesos, etcétera. Entonces, de esta forma, si entendemos que este es el primer paso, la ley es el primer paso, establecerá las condiciones, el reglamento especificará, y como ya mencionaba Semarnat, vamos en un proceso donde todos podamos participar en esta toma de decisiones, podremos estar hablando en unos 5, 10, 15, 20 años de algo mucho más cercano a este cambio de paradigma que implica la economía circular. Gracias. Y como comentas, Sí. desde una perspectiva educativa, también educativa, y me parece súper interesante que también se planteen tiempos para lograrlo, ¿no? Entendiendo que precisamente que son procesos con retos importantes y que se necesita un tiempo de transformación para poderlo ir adoptando y poder generando retroalimentación en el camino y pues eso, ¿no? Seguir como en esta mejora, entendimiento continuo, prueba y error para tener como este primer marco. Aprovechando que el micrófono está por allá, me gustaría seguir contigo con la siguiente pregunta nuevamente, César. ¿Qué opinas sobre la educación, el consumo responsable y la investigación planteada para la ley? Sí, gracias. Justo retomando lo que mencionaba, si entendemos que la economía circular es un cambio de paradigma de cómo producimos y cómo consumimos, entonces necesitamos que toda la población sea parte de este proceso. Y entonces la educación desde nivel kinder, primaria, secundaria, va a ser fundamental porque vamos a caminar o estaríamos transitando hacia un consumo responsable. El consumidor es clave, sin duda es clave. Pero además también necesitamos esa educación a la industria, a la sociedad civil y cómo logramos pues, articular las diferentes acciones. Si no tenemos capacidades, tenemos que entender cómo logramos ese desarrollo de capacidades para la implementación. Y al final necesitamos también entender dónde estamos. Si no entendemos dónde estamos y a dónde queremos ir, pues entonces la educación pues, puede quedarse corta de acuerdo a las necesidades particulares. Entonces, ese es un punto clave en el tema de educación. Y por el otro lado, también hay que entender que se necesita educación, desarrollo de capacidades a nivel gobierno. Los municipios son muy desiguales en las capacidades que tienen. Entonces, necesitamos definir o lograr desarrollar capacidades con los municipios de acuerdo a sus condiciones, capacidades, ya sean económicas o de personal. Si no entendemos esto, no vamos a poder realmente esperar que todo el país llegue a las metas que se establezcan en la ley general. Entonces, tenemos pisos diferenciados, ¿cómo logramos superarlos? Y si las soluciones van a ser regionales, van a ser intermunicipales, hay una variedad muy interesante de opciones que tenemos que empezar a considerar. Y por el otro lado, sector privado. En el sector privado, pues tenemos de nuevo también capacidades diferenciadas. Habrá que ver quiénes están más avanzados, cómo logramos el intercambio de conocimiento en los diferentes sectores, pero también cómo logramos que las micro, medianas empresas puedan llegar a los niveles que probablemente las grandes empresas ya están o llegarán más rápido por las capacidades que tienen. Entonces, es clave la parte de educación, entendiendo que al involucrar todos los sectores de la población y del país, pues necesitamos estrategias complejas para un problema tan complejo como la economía circular. Y entendiendo que los pisos diferenciados y también el reto de educación que comentas, la información va más allá de solamente recibir solamente recibir la información, ¿no? En el proceso de educación, si no hay una integración real y una sensibilización real en donde se logre llegar a entenderlo desde desde fibras sensibles personales y llevarlo desde ahí a cada piso, es muy complejo realmente, ¿no? Llegar a tener una integración real para tener digamos que un pensamiento sistémico desde la parte individual hacia la parte colectiva. Y Gabriel, me encantaría que nos platicaras un poco más de qué acciones se tienen planeadas en la comisión para dar seguimiento a la Ley General de Economía Circular. Bien, desde el equipo de asesores de la comisión
nosotros lo hemos definido con 3 palabras, que es legislar, armonizar y explorar. Y me permitiré profundizar en cada una de ellas. Lo más importante que hoy me gustaría dejar muy en claro con el auditorio que nos está viendo presencialmente y también de forma virtual es lo siguiente. Muchas veces hay tantas necesidades de tanto iniciativa privada sobre todo, que nosotros como Poder Legislativo, algunas cosas no están en nuestras funciones. Y voy a poner un ejemplo rápido de lo que justo hablaba otro de los ponentes, las NOMs. Nosotros como Poder Legislativo no podemos hacer una NOM. Sin embargo, no quiere decir que no podamos coadyuvar o exhortar a alguna institución a que la pueda hacer. Entonces, por ello quiero partir de legislar. ¿A qué me refiero con legislar? A que cualquier aspecto de propuesta de iniciativa, de reforma, de adición, de derogación, de abrogación, que tenga que ver con específicamente una ley o normativa federal, que si esté en nuestra cancha, con mucho gusto podemos apoyar. Eso lo quiero dejar bien claro porque se han acercado muchas personas con nosotros que, como decía el diputado, caen más en temas de legislaciones locales. Entonces, por mucho que queramos nosotros como Comisión del Senado de la República de Economía Circular poder hacer el cambio, no podemos hacerlo, al menos no de manera literal. Hay una herramienta que tenemos en el Senado que se pone a disposición de todos, que se le llaman proposiciones con puntos de acuerdo. ¿Y qué son las proposiciones con puntos de acuerdo? Son exhortos que como comisión podemos proponer para pedirle a alguna institución o a alguna autoridad dentro del país a que haga algo o deje de hacer algo. Y pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? El Senado de la República, desde la Comisión de Economía Circular, exhorta al Congreso del Estado el Estado que ustedes quieran, ¿ok?, a armonizar o a regular temas de economía circular dentro de su legislación local, ¿ok? Ese puede ser un ejemplo de un acto legislativo que sí podemos hacer nosotros. Ese es legislar. Segundo, el tema de armonizar, ahí coincido con todos los ponentes en que es el reto más importante que vamos a tener, porque a final de cuentas el tema de economía circular va a tener que bajar con cada una de las entidades federativas y con cada uno de los municipios, que a final de cuentas son aquellos que se encargan de uno de los principales fuentes que tiene que ver con economía circular, que es todo el tema de la recolección de la basura, pero no solo basura, sino también, por ejemplo, los RPBs, entre otras cosas, que es a nivel local todo este sistema de recolección. Y por último, el tema de explorar. A mí hay algo que me gusta mucho decir y ya nos iremos conociendo y por supuesto que están invitados al foro que vamos a hacer, pero creo que el Poder Legislativo tiene un gran reto y al menos el senador Néstor y todos los integrantes de la comisión se han atrevido a ir a campo, ¿ok? Desde un escritorio no se va a conocer al 100% la realidad. Y ya tenemos invitaciones para ir a plantas, para ir a parques, para ir a un montón de lugares que nos han explicado en distintos lugares del país que están, para conocer de primera mano cuál es la situación que está sucediendo. Hay cámaras, organismos o industrias, asociaciones que se han acercado ya con nosotros, nos han entregado información, estudios cuantitativos, estudios cualitativos, y eso lo agradecemos mucho. Y queremos también reiterar que ahí tenemos la puerta abierta. Cualquier información que ustedes nos puedan proponer, cualquier invitación que nos quieran hacer, por supuesto que con todo gusto podemos asistir, porque eso es verdaderamente legislar, hacer una fusión entre la teoría y entre la práctica, porque si solo nos quedamos en una de las o de cualquiera de estas dos, no va a funcionar. Y para terminar mi respuesta, también si hay alguien aquí del sector educativo, las puertas están abiertas, nos estamos apoyando mucho por ahora con Tecnológico de Monterrey y la UNAM, pero cualquier investigador, docente, alumno que quiera participar, también tienen las puertas abiertas. Muchísimas gracias y me encanta que visibilices también el tema del territorio, ¿no? Y de cómo exacto, ¿no? Cómo regresar a los territorios, escuchar a las personas, pero también escuchar a esa naturaleza local nos va a enseñar muchísimo, porque igual no hay mejor maestra que la naturaleza para enseñarnos en el cómo generar la mejor práctica de esta nueva ley. Y doctor Carlos, me encantaría preguntarle cuáles son los avances del Acuerdo Nacional. Muchas gracias, Erika. Esto se firmó el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Se firmó el 15 de julio. Y uno de los mecanismos
es un informe cada 4 meses sobre los avances, en el cual ya se presentó el primer informe que está disponible para todos ustedes en www.gobiernosconfiables.org. Ahí van a encontrar el avance de los 23 municipios que han participado y eso a nivel local. Parte de los mecanismos de estos 15 compromisos que se firman con los municipios tiene que ver con firmar en la localidad el mismo acuerdo en 4 hélices. Es decir, ya se han firmado en este momento 10 acuerdos en municipios que firmaron aquí el 15 de julio. Y este es un propósito de tipo político, técnico. Es invitar a las universidades, a las instituciones de investigación, al gobierno local, quien es normalmente quien lo impulsa, al sector productivo y a la sociedad civil organizada, a que conozcan de primera mano en qué consiste el acuerdo y ahí se firme entre las 4 hélices. Uno de estos acuerdos, por ejemplo, ya fue firmado en Monterrey, en la sede de la Biblioteca General de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí firmaron el municipio de Escobedo, de China, Nuevo León y de Apodaca. 3 distintos partidos combinados con la universidad y donde asistieron más de 400 personas del sector productivo. Ahí este modelo nos permite empezar a operar ya de manera muy concreta en cómo cumplir con estos 15 acuerdos. Firmamos también en Delicias, Chihuahua. Aquí está Delicias. En Delicias se firmó con 9 municipios que rodean Delicias y estuvieron también pues cerca de 350 personas en un escenario en donde ya hay perspectivas muy concretas de construcción de parques industriales bajo economía circular y con propuestas para un relleno sanitario entre Chihuahua y Delicias en medio, en un esquema que permita no producir basura. Hace 2 semanas firmamos en La Raizar, en el 30 aniversario de los acuerdos nacionales de San Andrés La Raizar, 30 aniversario, nos autorizaron en este esquema todavía muy autónomo de los pueblos originarios de Chiapas, la firma de este acuerdo y fue el evento de hacer aniversario del 30 acuerdo de San Andrés, justamente donde asistieron 9 etnias, los ancianos de estas 9 etnias de 15 municipios, donde por primera vez en estos 30 años se reúnen autoridades constitucionales con autoridades tradicionales y el tema es firmar un acuerdo nacional encabezado por una mujer. Aquí está la gobernadora de pueblos originarios de Chiapas, está aquí presente, con ella lo firmamos, lo encabeza una mujer y además donde en el bastón de mando de entrega se entrega el compromiso del cuidado de la naturaleza bajo este escenario del acuerdo. Vamos, estos son avances muy sustantivos. Esto a nivel nacional. A nivel internacional, se conformó el 17 de octubre pasado en Lima, en la Asamblea del Comité Técnico 176 de la ISO, un espacio que le devuelven a México esta iniciativa que tuvo durante 15 años de coordinar un equipo de 72 expertos de 34 países para la elaboración de esta ISO 18091. Y tiene un mandato, y es justamente explorar en estos 57 países que han adoptado
la hizo de gobiernos confiables, bajo el modelo de México, explorar en municipios qué ha pasado y además de crear un distintivo internacional que se va a llamar Laboratorio Municipal Internacional para cada ciudad, para la Agenda 2030 ISO confiable. Y esto lo que permite es que los municipios se conviertan en laboratorios de exploración y en donde podamos combinar los distintos elementos y pueda hacer aprendizaje que pueda llevarse a otras partes del mundo y alrededor de esos municipios. Por eso el enfoque, y aquí sí quiero hacer, aquí hay muchos años ya de experiencia atrás. Queremos trabajar con 20 municipios, solamente con 20 municipios, para concentrarnos y focalizarnos en los mejores, en los que tengan verdadera pasión por hacer esto, donde reúnan condiciones que sean demostrables y que además sean verificables por cualquier auditor de cualquier sistema, bajo cualquier modelo de medición. Y digo cualquiera, incluso y principalmente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, que no tienen sistema de gestión. Y hay que crear el sistema de gestión de esto. Es repensar la Agenda 2030 desde lo local. Pero esto implica el principio del fractal. Y esto significa que en una gota de sangre nosotros podemos encontrar la información genética de todo el organismo. Si nosotros trabajamos con un municipio y hacemos que este municipio sea diferente, nosotros podemos impactar a todo el sistema global. Este enfoque desde lo local es un enfoque paradigmáticamente diferente. No trabajamos sobre mejores prácticas, no nos interesan. Nos interesan las prácticas mínimas aceptables integrales de todo lo que implica en 39 redes de política pública que la ISO 18091 tiene identificadas. Es el mapa más extenso en el mundo de políticas públicas, donde la variable economía circular se convierte en variable dependiente de más de 20 variables independientes que le afectan, donde la calificación de rojo, amarillo y verde, rojo es lo que nadie debería de tener, ¿sí? Se convierte en el elemento clave de entender cómo la economía circular es afectada en su rojo, el verde es el mínimo aceptable, el platino sería mejor práctica, cómo la variable dependiente de economía circular en rojo es afectada por cultura cívica, que también puede estar en rojo, o género, o seguridad, o el tema de agua, o legislación. En fin, todo esto lo que implica es justamente poder verificar en campo, medirlo desde una perspectiva científica y que nos permita ir aprendiendo juntos. Este esfuerzo de 20 municipios es para garantizar país por país un modelo que nos permita aprender, que sea replicable, que además sea verificable y podamos escribir al respecto. Este modelo nos permite ya preparar para abril el siguiente informe. Este informe va a transcurrir en los próximos días, el 20 de marzo, y están invitados. Será la firma en Jalapa, Veracruz, y creará además un espacio de panel para presentar las experiencias que se han ido realizando. El nombre del juego es cómo hacemos políticamente viable lo técnicamente indispensable. Lo técnicamente indispensable existe. Hay que identificarlo, hay que traerlo. Lo estamos trabajando con la UNAM. Con muchas, hay más de 80 universidades que se han sumado en este proceso. En Iberoamérica. Eso existe. Pero hacerlo políticamente viable es el reto. Y eso implica el esfuerzo colectivo
Y además, los reflectores internacionales en un pequeño municipio. Que brillen abundantemente los buenos ejemplos. Y también, si no se hace la tarea, pues eso va a ser muy lamentable. Entonces, el nombre del juego es justamente cómo hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable. Y lo estamos haciendo en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, y en Atizapán de Zaragoza. Y lo estamos haciendo en Uruapan. Y lo estamos haciendo en Moroleón. Y en Los Cabos. En enero firmamos en Los Cabos. Cada uno tiene problemáticas diferentes. Estuvimos en Fitur, en Madrid. El alcalde de Cozumel está decidido a entrarle al tema. Si los 15 municipios del acuerdo firmado en San Andrés Las Raizas están dispuestos a eso, yo creo que no hay municipio que no pueda entrar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Me gustaría esta pregunta ligarla a la siguiente, porque además me gustaría retomar desde esta reflexión del cómo cada municipio y cómo cada parte del sistema se vuelve como un órgano importantísimo para entender, para que nos arroje información hacia el sistema completo y cómo se puede hacer sinergia con actores del sector privado para fortalecer el acuerdo nacional. Bueno, muchas gracias. Esta es una magnífica pregunta. ¿Cómo trabajar con el sector privado al mismo tiempo que se trabaja con el gobierno municipal? Bueno, hay dos mecanismos en estos compromisos de los acuerdos que implican, uno, observatorios ciudadanos integrales, bajo el tema de economía circular, pero no nada más. Es revisar el contexto de políticas públicas. Ya hemos construido 46 observatorios ciudadanos. El de Los Cabos tiene 10 años. Y ese se suma a este esfuerzo de economía circular. No hay ningún municipio en este país que haya sido observado bajo un mismo estándar 5 administraciones. Por supuesto que hay rojos que nunca se han movido y están identificados. El reto que tiene el alcalde al firmar el acuerdo nacional es pasarlo a verde o por lo menos amarillo. Y además eso implica medidas muy concretas. Pero eso se tiene que hacer con la sociedad civil y se tiene que hacer con las universidades y con los sectores productivos. Y ahí el nombre del sector productivo es turismo, indudablemente. Pero quiero decirles que en el ejemplo de Chiapas, y está conmigo también el presidente de Dos Ríos, don Rafael Ríos, Premio Nacional de Sustentabilidad en México, el único que ha habido. Ahí, en la firma que hicimos en San Andrés Las Raizas, hubo un compromiso muy concreto bajo un roadmap que tiene que ver con varias cosas. Uno, la comercialización y producción bajo sistemas de economía circular del cacao y del café, en las zonas de los Altos de Chiapas, pero también la conservación de manglares en la zona de la costa. Hay 240 kilómetros lineales por 20 de ancho de manglares en la zona cercana a Tapachula. Ahí, con las comunidades indígenas que habitan en el lugar, estuvimos revisando cómo poder entrar a trabajar esto, cómo generar energía a partir de las bocanas que entran a las zonas de manglares. La información que tenemos es que se genera más energía a través de captación de los movimientos de agua del mar a la zona de agua salobre, que si eso se convirtiera en una presa y tuviera una fuerza hidroeléctrica como se hace en las presas. Más energía. ¿Y eso se puede hacer ahí? Claro que se puede hacer ahí. Bueno, aquí este esquema con Dos Ríos, sector empresarial, aunado a otro grupo de empresas, van a estar presentando ya esto en las próximas sesiones que tendremos a nivel internacional con cacao de exportación.
desde los pueblos indígenas de Chiapas. Y otra cosa muy importante es, estamos explorando cómo los bonos azules pueden tener rostros y que no sea nada más en un mercado sin rostro, que haya una historia detrás de pueblos originarios que pueden contar una historia y que también las grandes corporaciones que adquieren los bonos de carbono o bonos azules tengan también una historia que decir en términos de colaboración. Eso lo estamos aprendiendo en Chiapas. Estos modelos implican otro elemento clave en este sentido, que son los círculos de confiabilidad. Estos círculos de confiabilidad son de 4 hélices. Se reúnen a todos los expertos y a todas las empresas que están comprometidas en un tema esencial de economía circular. Ahí tienen que estar todos los actores y se ponen reglas y se garantizan las reglas. Estos círculos de confiabilidad, como serían los círculos de calidad en las empresas hace muchos años, tienen que ver con los 4 hélices, con medición precisa, donde participan los actores y se comprometen a lograr resultados, con un roadmap. Y además respaldado en un twin internacional que principalmente hemos estado trabajando con Europa. La Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables, que se creó bajo el auspicio del Comité de Regiones y Ciudades de Europa y que ha estado trabajando desde el 2022, ya nos permitió acceder al alcalde de Málaga para en un twin con Los Cabos encontrar la manera, 2 ciudades turísticas, netamente turísticas, encontrar un twin que nos permita avanzar no en un escenario de yo te ayudo, sino en un escenario de yo estoy construyendo mi propia realidad y yo también, y juntos poder acceder a fondos internacionales de la Comisión Europea que pongan un copete sobre la inversión que cada uno está haciendo. ¿Es posible eso? Claro. Todo esto respaldado, CGLU, el Organismo Mundial de Alcaldes, y Smart City, porque nuestro próximo evento será en Smart City de Barcelona en noviembre del 2026. Y ahí, ya en 2025, entregamos 4 reconocimientos internacionales de confiabilidad nivel bronce, que es el nivel más básico, para entrar al tema de economía circular con el respaldo de la confiabilidad y que implica un diagnóstico de fondo de la situación integral del municipio para poder con eso acceder ahora al reconocimiento plata, que es rediseñar y repensar a fondo el sistema de gestión de todo el municipio. Ahí estamos con eso con Álvaro Obregón. En fin, esto es un poco cómo colaborar con la iniciativa privada. Hay muchísimo espacio. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, y definitivamente que se cuenten las buenas historias y que brillen los buenos ejemplos para podernos inspirar también de ellos. Y maestro Jesús Elizondo, ¿qué opina sobre la creación de una nueva ley en materia de economía circular en el estado de Nuevo León, o que se supere el plazo establecido en la ley y aplicar las disposiciones de la misma? Gracias, pues efectivamente tiene que aprobarse pronto. Estamos luchando para que se logre el consenso de las 4 fuerzas políticas. En este convenio que ahorita mencionaba el doctor, efectivamente participaron alcaldes de todos los colores, que eso es importante. Yo quisiera destacar una parte que se mencionaba previamente, que es que sí, hay un origen que es la legislación, el instrumento de ley el federal y los instrumentos locales un poco más cercanos a la aplicación de la misma, pero al final del día, si no hay quien ejecute la misma norma, si no hay quien la adopte como un brazo de crecimiento, un brazo de desarrollo, pues de nada va a servir. Por eso es bien importante, por un lado, la colaboración con los municipios a través de estos convenios, compartiendo las experiencias exitosas de los mismos, el manejo de temas de residuos, de temas de agua, temas de ciertas industrias o comercios que se pueden ver beneficiados por estas normativas. Pero también es importante la parte de cuáles van a ser las prioridades de las capacidades que tiene que desarrollar el Estado.
tiene que haber una armonización de leyes estatales, datos y métricas de circularidad, tiene que haber también acceso a financiamiento para infraestructura de reciclaje y valorización y un mecanismo de coordinación permanente que evalúe justamente los avances o no de cada una de estas normas. Yo considero que es importante también el rol de la iniciativa privada, en el caso particular de Nuevo León, además de invitarlos en las mesas de trabajo que ya tuvimos en la elaboración de la ley, también los invitamos a que opinen del dictamen, porque al final del día lo que nosotros vamos a hacer pues le va a afectar a Arca Continental, le va a afectar a FEMSA, le va a afectar a Alfa, le va a afectar a Frisa, o sea, muchas de las grandes empresas del país que tienen su sede en Nuevo León, o Cemex también. Entonces, obviamente tenemos que tener una comunicación con ellos para que sea una norma que al final del día, por un lado, se cumpla el objetivo medioambiental nacional de los objetivos generales que se planteó en la primera conferencia, en la conferencia magistral, pero que también permita que las actividades económicas que tienen estas empresas, pues les permita de alguna forma tener un proceso de adopción efectivo, real, certero, y que no se preste a otras cosas. Les quiero dar un ejemplo de una norma que en el caso de Nuevo León tenía una muy buena intención y terminó siendo algo que perjudicó, que es el impuesto verde. Se creó un impuesto verde la legislatura pasada por el tema de la contaminación del aire, que es un problema que tenemos allá. Y al final, lo que resultó originalmente, la idea era una buena idea, era bien intencionada, que ese recurso se reinvirtiera en transporte, se reinvirtiera en mitigar este tipo de actividades industriales, terminó convirtiéndose en una herramienta del Estado para extorsionar a los empresarios, gobierno del Estado, ¿no? Entonces, creo que justamente ahora en este proceso de elaboración, en un caso complicado como el de Nuevo León, hay esta preocupación, ¿no? A veces por la parte de la iniciativa privada de que, oye, estas normas que se están elaborando, estos planes que se van a ejecutar, pues tómenos en cuenta. Y yo creo que es bien importante el que se haga a través de la colaboración. La presidenta Claudia ha puesto el ejemplo en distintas normas. El tema de las 40 horas, pues no se impuso a la fuerza, fue a través de un diálogo, de un acuerdo con la iniciativa privada. Entonces yo considero que en este tipo de convenios que ya se están haciendo con los municipios, nosotros como legislativo, en nuestras canchas, tenemos que abrir las puertas de en mi caso, pues mi comisión, donde se está elaborando el dictamen, a toda la sociedad civil, pero particularmente al sector privado y a los alcaldes, que son los principales ejecutores de estas normas. Muchísimas gracias, maestro. Y definitivamente en este proceso de adopción efectivo para las empresas, me viene la última pregunta y saber si es posible y necesario impulsar incentivos e instrumentos económicos para la implementación del modelo de economía circular en el estado de Nuevo León. Sí estamos buscando la creación de algunos incentivos en la ley, al impuesto sobre nóminas particularmente, y al final del día es un tema de voluntad política de gobernante del turno, ¿no? Pues el legislativo propone, el ejecutivo dispone. Pero creo que es importante recalcar la parte de que hoy la IP, lo que nos está pidiendo el caso de Nuevo León, pero creo que es a nivel nacional, es, oye, yo requiero una simplificación de trámites, un tema de digitalización fuerte. Y cuando llegamos con una nueva norma, o en este caso decirle, oye, pues existe esto que es economía circular, que tú no estás haciendo, que no estás cumpliendo, que queremos que adoptes, pues muchos a veces se entran en la queja, ¿no? De, oye, pues yo ¿por qué tengo que adoptar esto, no? Entonces tenemos que envolverlo y ponerlo de una forma sencilla, sobre todo para las MIPYMES, que les genere algún beneficio, tanto a través de un distintivo como por eso es importante el tema de la colaboración municipal. Bueno, pues que los municipios también pueden dar distintos tipos de apoyos o de incentivos en la práctica a las industrias. Entonces creo que esa parte es importante, el ver cómo sí se puede dar algún incentivo, algún apoyo a las empresas que quepan en esta categoría y sobre todo en las cadenas de valor ya existentes también de inversiones extranjeras que también se puedan sumar al tema de la economía circular, no propiamente o exclusivamente los comercios o las empresas mexicanas, sino también las que están llegando a nuestro país y que no lo vean como un freno o como un requisito más, sino como algo que les va a ayudar y para que lo vean de esa forma,
pues tiene que haber un beneficio. Si tenemos que pensar si va a ser en una cuestión regulatoria, si va a ser un tema fiscal, si puede ser un tema de alguna otra índole, además del reconocimiento público, para que se adopte de manera eficiente, que no sea a través de una imposición o a través de que solo algunos sí quisieron y otros no, sino que realmente haya una claridad, ¿no?, en cuáles son las bondades y las ventajas de adoptar estos lineamientos y de envolver plenamente el concepto de economía circular desde la iniciativa privada y en los municipios. Muchísimas gracias, maestro. Y definitivamente México tiene el talento, tiene la biodiversidad, tiene la capacidad empresarial para liderar esta transición. Es una oportunidad para impulsar la innovación económica, fortalecer la competitividad en el país y construir modelos de desarrollo mucho más resilientes. Y el reto ahora es convertir esta visión en políticas públicas efectivas, modelos empresariales realmente innovadores y una cultura ciudadana alineada con estos principios. Irnos desde lo individual hacia lo colectivo y desde estos ejemplos muy locales hacia irradiar a todo el sistema. Y bueno, pues dado el tiempo que llevamos de desfase, no tendremos el segmento de preguntas y respuestas del público. Sin embargo, los invitamos a que nos los expresen por redes sociales y el correo electrónico, y ahorita que tengamos conversación directa también las recabaremos para hacerlas llegar a nuestros panelistas. Y aprovecho para saludar a la gobernadora de los pueblos originarios de Chiapas, María Isabel Ramos. Muchas gracias por asistir. Y bueno, pues para terminar este panel, pues nos permite desde la perspectiva. Muchas gracias, y pues ya nada más terminar diciendo que desde la gobernanza podemos tener una visión integral y una interrelación entre los actores para el logro de objetivos comunes y los resultados en el corto plazo con impacto social y en la calidad de vida de la población. Muchas gracias por su asistencia y continuamos. Gracias a los panelistas.